Colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. A través de esta señal que genera Ecuador Inmediato a través del internet para el Ecuador y para todo el mundo. Sabemos que tenemos muchísimos seguidores a lo largo y ancho del planeta, así que queremos comentarles que a 2 días de las elecciones presidenciales en el Ecuador, el colectivo Cafeína una vez más se suma para generar reflexión, para motivar el debate, el diálogo entre todas las voces, no solamente concentrándose en uno de los discursos. Y tenemos el agrado de contar, como siempre, con la presencia de importantes y reconocidos pensadores, investigadores sociales, economistas. Vamos a presentar a quienes están con nosotros. Por cierto, quiero advertir que estamos siendo transmitidos a través de Facebook Live. A través de las nuevas tecnologías podemos acercarnos también a todos ustedes, y nuestro programa está siendo grabado para poder ser reproducido y viralizado en redes sociales también como YouTube. La bienvenida para Ramón Torres, para Adrián Bonilla, Emi Díaz, Carlos de la Torre, junto a esta servidora María Isabel Ceballos. Aquí iniciamos con Efecto Cafeína. ¿Ya estamos en Facebook? Sí, un gusto. Vamos sus comentarios. Y cada uno con su tema. No hay wifi. Para analizar lo que ha pasado en estos días. Pasa en un papelito la contraseña. Ya me viene. Sí, venga, tomemos un café de altura. Iniciamos entonces con el tiempo que cada uno de nuestros invitados tiene para hacer un balance de lo que ha sido esta campaña electoral, coincidiendo con muchísimos analistas que ha sido probablemente una de las más violentas registradas a nivel de campaña sucia, de enfrentamientos, y sin duda puede obedecer a que por primera vez también se enfrentan tan contrastadamente dos corrientes así con sus características. Comenzamos con Ramón Torres. Buenas tardes. En relación con el tema que acabas de mencionar, María Isabel, me parece que es absolutamente necesario que como colectivo Cafeína, pensado, creado para generar nuevos sentidos de la comunicación, la política, la cultura en el Ecuador y América Latina, expresemos nuestra profunda solidaridad con Carlos Rabascal. Y evidentemente Carlos representa una nueva forma y un contenido distinto de hacer comunicación en el Ecuador. Le expresamos entonces a Carlos nuestra amistad, nuestro fraternal abrazo solidario por la serie de ataques sin fundamento que ha tenido en redes sociales. Y evidentemente eso hace parte de una campaña que lamentablemente se ha localizado en la primera y en la segunda vuelta, que desacredita todos los logros que en paz y en democracia hemos alcanzado durante estos 10 años, que desvirtúan la razón profunda del ser ecuatoriano, que es un ser tranquilo, pacífico, que es un ser colaborativo, que es un ser respetuoso, y esta deformada utilización de las redes y de los medios en favor de abyectos, de oscuros, de protervos intereses políticos, cimentan una cultura de la violencia, una cultura de la confrontación, una cultura de denigrar, de denostar, de desprestigiar. Y cómo no condenar esa práctica que lamentablemente se ha expresado en las dos candidaturas. Y entonces nosotros debemos, en sectores de las dos candidaturas, y nosotros debemos como pueblos, como ciudadanía, ratificar el compromiso de un patrimonio común del ser ecuatoriano que tiene que ver con proteger y preservar el sentido de nación, el sentido de cultura, el sentido de identidad profunda que nos caracteriza de modo distinto a los ecuatorianos. Por eso es que hay una protección psicológica, yo diría, en nuestra gente para curarse en salud, preservar esa campaña sucia tan distribuida que afectaba mucho a nuestra psicología. Entiendo que el domingo eso concluirá, el momento en que definitivamente una opción de continuidad y cambio expresada por Lenín Moreno logre restablecer las condiciones de paz, de calma, de diálogo, de unidad
de sentido de patria, de sentido de pertenencia, de estima y de autoestima del ser ecuatoriano. Gracias, Ramón. Adrián Bonilla. Gracias, María Isabel. Yo creo que sí, que efectivamente en la etapa que comienza con el retorno de los civiles al poder en 1979, probablemente esta ha sido la campaña en términos retóricos más dura, más violenta en términos de la retórica. Afortunadamente, y salvo episodios aislados que no han sido necesariamente trágicos, aunque se haya magnificado mucho en redes y en medios de comunicación, no ha sido, sin embargo, la campaña más violenta, ¿sí? Históricamente, en esta última etapa, por ejemplo, la campaña que enfrentó a Rodrigo Borja y a Febres Cordero, cuando ganó Febres Cordero, fue muy violenta, con episodios de enfrentamiento físico en varias ciudades del país entre los partidarios de los dos candidatos. Y si nosotros nos retrotraemos a la historia ecuatoriana de la primera mitad del siglo XX, vamos a ver que las campañas electorales eran muchas veces sangrientas. Un par de ellas devinieron en casi guerras civiles, por ejemplo la guerra de los 4 días como consecuencia de la nulidad del triunfo de uno de los candidatos de Bonifaz, que devino un enfrentamiento entre policías, militares y personas en Quito, que duró 4 días con un número de víctimas superior a las 2.000 personas. Entonces sí, ha sido una campaña en la retórica extraordinariamente intensa, inédita, desde 1979. Ahora, tal vez deberíamos tratar de encontrar algún tipo de explicación por qué ocurre esto. A mí me parece que podríamos plantear como 3 razones, pudiendo haber muchas otras por supuesto. La primera de ellas es que la campaña, de acuerdo al Código de la Democracia, tiene un lapso muy corto para ser desarrollada. En la primera vuelta son solo 45 días. Y lo que puede ocurrir, lo que de hecho ocurrió, es que si una de las campañas, cualquiera de ellas, empieza desde el principio con una lógica de campaña negativa, que existe en todas las elecciones y ha existido también en el Ecuador, es decir, a lanzar infundios sobre los candidatos, o más bien a apelar a los votantes a no votar por una candidatura antes que por la suya propia, tenemos una reacción en cadena del resto de campañas que intentan contrarrestar las imágenes negativas con otras imágenes negativas. Esto ocurrió muy temprano en la primera vuelta y tuvimos una proyección casi inercial, muy entusiasta en la segunda vuelta. La segunda razón que a lo mejor podríamos explorar es que en esta campaña, a diferencia de en otras, los sentidos, los discursos, las formas de representar, de imaginar la realidad, se construyeron en los dos lados desde visiones apocalípticas que suponían que la victoria del uno era el fin, el acabose, el armagedón del país o de la tendencia que no iba a ganar las elecciones. Y bueno, en esta lógica apocalíptica, contradictoria, dicotómica, se produjo una polarización, una radicalización muy fuerte en la retórica también. La visión apocalíptica no es necesariamente un hecho, ni ha ocurrido. ¿Sí? La derrota de las derechas en la primera década del siglo XXI no significó la desaparición de las derechas en América Latina y en Sudamérica particularmente, como no desaparecerán, ni van a desaparecer las izquierdas en Argentina o Brasil, por ejemplo, a pesar de los retrocesos electorales. Si es que las fuerzas de derecha son derrotadas en esta ocasión en el Ecuador, no van a extinguirse y viceversa. Pero este es el sentido que se construyó en la campaña, ¿no? Nos viene el infierno en el uno y en el otro caso y tuvimos una polarización de esta naturaleza. Y tal vez una tercera razón que explica la intensidad de esta campaña es que si bien en el pasado ya se usaron redes sociales, en esta ocasión las redes sociales han sido masivas, se masificaron. Tiene sentido esto porque el Ecuador es el cuarto país en América Latina en uso de redes sociales, porque la nueva generación de votantes es una generación que tiene acceso a las redes sociales y porque las tecnologías de la comunicación se han dispersado. Nada más lejos de la inteligencia que intentar censurarlas, nada más lejos del sentido común que intentar controlarlas. Se trata de un problema de cultura política
que los ecuatorianos debemos aprender a procesar de manera que mensajes que se divulguen sin responsabilidad simplemente sean mensajes que sean rechazados por la sociedad. Pero es la primera experiencia en redes sociales. Y claro, lo que hemos tenido es algunas voces que apuestan por la censura, pero o sea, la censura no resuelve el problema, no controla el problema y más bien lo va a agravar. Hay que trabajar más bien en valores, creería yo. Entonces, sería periodo de elecciones muy corto, visión apocalíptica y masificación de las redes sociales, tal vez tres explicaciones de la campaña. Y para poderlo hablar también durante este foro de hora y media. Emi Díaz, por favor. Me parece que el candidato no progresista, el candidato conservador, ha tenido un mecanismo de victimizar algunos temas, ¿no? Y su lugar de trabajo es la violencia. Me parece que se han activado un montón de, qué sé yo, afectos en la sociedad frente a las campañas, y a la gente que quizás se ha decantado por sus propuestas, me parece que hace falta mucha reflexión y análisis, ¿no? Aquí estamos en una crisis quizá matemática, porque resulta que el candidato no ha logrado explicar cómo algunas de sus propuestas resuelven el escenario económico, por ejemplo. Sin embargo, sus análisis, sus propuestas siempre decantan en una relación emocional, afectiva, violenta sobre el escenario. Y sí, el tiempo muy corto también ha afectado lo que se podía analizar desde las propuestas. Sin embargo, hay temas que son absurdos, ¿no? A mí me parece que el tema de la salud, todo lo que el candidato Lasso ha posicionado sobre su propuesta de salud es completamente irracional, ¿no? Y bueno, las redes están ahí para ser utilizadas. Quizá en los 90 teníamos miedo de la caja tonta, como nos decían. Algunos guaguas quedábamos frente a la caja tonta y ahora tenemos miedo de quienes están frente a la caja o a la pantalla, ¿no? Es muy complicado el tema de la violencia y creo que viene de una crisis de contenidos. De ninguna manera la censura va a ser una salida, sino la educación, los contenidos y las capacidades de la gente para analizar. Ahora vemos la perspectiva de Carlos de la Torre. Bueno, muy bien, yo quisiera agregar a este análisis que estamos haciendo de por qué se ha dado ese nivel confrontativo en esta segunda vuelta y en el plano económico, que siempre es muy importante en toda campaña y evidentemente en todo plan de gobierno, se da una situación inédita. En este caso vemos que ya claramente es una contraposición de modelos que están completamente opuestos el uno del otro. Y eso no se ha dado en el Ecuador desde el retorno a la democracia, o se ha dado, pero no con ese nivel de contradicción del uno con el otro. Vemos en el año 78 teníamos una candidatura que tenía bases populistas frente a una de derecha. En el año 84 quizás vimos algo entre Febres Cordero y Borja, pero el enfoque de Borja no era tan marcado en términos de elementos pragmáticos del manejo económico, al punto que años después, cuando Borja llega al gobierno, se mantienen ciertas prácticas que eran usuales en el contexto del neoliberalismo. Tenemos luego ya una secuencia de elecciones en las que se enfrentaba un candidato populista normalmente a uno de la derecha, y en el año 92 tuvimos dos candidaturas de la derecha, es decir, simplemente eran matices del esquema neoliberal, pero ahora tenemos un enfoque neoliberal luego de 10 años en que se ha desmontado y se ha probado que ese enfoque no nos ha llevado a ningún lado en términos sociales. Y tenemos la otra propuesta de continuar con los elementos estructurales, las líneas fundamentales que han marcado estos 10 años y desarrollar los cambios que siempre son necesarios en todo proceso que es perfectible. Entonces, en esa situación, lo que vemos es un antagonismo de modelos económicos que también generan una confrontación tremenda, en términos de que aquí sí se puede marcar un rumbo diferente, o el riesgo de que se marque un rumbo totalmente diferente al que hemos seguido en estos últimos 10 años, y eso sí genera unas preocupaciones mucho más fuertes que lo que serían modelos o posiciones más moderadas desde esta perspectiva de tratar de volver a ese neoliberalismo caduco y sin resultados sociales. Y la preocupación ya se torna en emoción. Y allí es donde en estos minutos que nos quedan para cerrar el primer bloque,
que tiene que ver con la coyuntura, en efecto cafeína. Quisiera que nos pudiesen interpretar lo que hemos vivido a nivel de enfrentamientos entre ciudadanos, entre estas dos corrientes. Se ha dado muchísimo protagonismo en el medio privado por el ataque que sufrió el candidato Lasso, no así el que sufrió Glass, no así los otros sucesos en los que también se ha rechazado la presencia del candidato Lasso en algunos escenarios en donde ha habido pueblo, digámoslo así. Y tampoco se ha hablado de este sentimiento que está efervescente no solamente en redes sociales, sino en la calle. Conversamos con cualquier persona y el sentimiento está pues a flor de piel. Ramón. Quiero coincidir y retomar algo que Carlos de la Torre decía. En esta década debemos diferenciar con mucha claridad lo que es la expresión de una violencia institucionalizada, manipulada, tergiversada, usada, con lo que significa una confrontación de intereses de clase, de intereses que representa el proceso de la revolución ciudadana en el Ecuador. Nunca antes en la historia ecuatoriana existió un proyecto político que enfrente desde intereses nacionales y populares los intereses de la oligarquía, los intereses de la burguesía, los intereses y los acomodos y privilegios de las clases más pudientes en el Ecuador. Y ese hecho no solo se refleja, como bien decía Carlos, en el hecho democratizador de la economía, sino en la inclusión económica de sectores que fueron históricamente excluidos del comercio y del mercado. Precisamente esos factores de inclusión económica son los que desatan la violencia irracional de los sectores de privilegio que hoy usan la violencia en contra de un proyecto político que en lo que se especializó. La corrupción de inequidad le quita a unos y le da a otros. Represente a todos, precisamente por eso. Si nosotros miramos qué es lo que sucedió con los contratos de petróleo en el Ecuador, nos damos cuenta de que fue el proyecto político de la Revolución Ciudadana, el liderazgo de Rafael Correa, el que estableció el beneficio mayor en cuanto al Estado y generó un proyecto de distribución del beneficio de la renta del petróleo en favor de los más pobres. Y evidentemente reaccionan con violencia, con locura, los sectores más ricos para expresar su límite en la historia de seguir explotando, expoliando el Ecuador. Adrián, ¿cómo entender esa sensación pues, tan agitado, el sentimiento de unos y otros? Sí, o sea, lo que pasa es que estamos en segunda vuelta y en segunda vuelta hay polarización y esto es evidente, ahí la polarización se conduce institucionalmente porque la segunda vuelta significa eso, en cualquier elección las personas tienen que optar por la candidatura 1 o por la candidatura 2, y son dos polos y la gente se polariza. Y lo que nosotros hemos tenido, probablemente vayamos a tener, pues es un país en donde la votación en segunda vuelta no va a ser tan grande en su diferencia como por ejemplo la que hubo hace 4 años. Hace 4 años era como una certeza que iba a ganar las elecciones, las ganó el presidente Correa. Ahora esta certeza es menos palpable que hace 4 años y esto pues como que ha contribuido a este nivel de exacerbación. Yo bajaría un poco el tinte homérico de la confrontación a propósito de la violencia. La verdad es que nosotros hemos construido la imagen de que ha habido una violencia inenarrable en la campaña cuando no la ha habido. Cuando no la ha habido en términos históricos en el Ecuador. Hubo por supuesto un incidente en el estadio, esto creo que cualquier cosa que en campaña electoral pueda significar la construcción de una imagen, la difusión, la propagandización, la publicidad, va a ser usada por una de las campañas. Aquella a la que beneficia un incidente, pues la va a magnificar y la otra va a tener que responder, cualquiera que este sea. Que a un candidato le silben en un estadio y eventualmente le tiren cosas está muy mal, por supuesto, pero esto va a ser magnificado. Es obvio, no sé si fue una acción muy inteligente de las personas que estuvieron en el estadio, pero digamos, no es nada que no haya ocurrido antes y lo que nosotros, además de los insultos y todas las cosas que tuvimos y la intervención de un pequeño piquete policial, por ejemplo, en este incidente particularmente, pues no pasó nada más. En comparación con lo que hemos vivido históricamente. Con lo que hemos vivido en otras partes, en el país, en otras épocas y con lo que se vive en América Latina, en otras elecciones, en otros países. Una elección de gobernador en México, eso es cosa seria.
¿no? Eso es muy distinto en términos de violencia política. Nosotros estamos construyendo demasiado la idea de violencia, no le hace bien al país, porque cualquiera que sea quien gane, y que ganen las fuerzas progresistas, no va a tener que cargar con ese es mejor que no cargue con ese estigma, porque no ha sido realmente una campaña violenta, ha sido una campaña muy intensa, llena de insultos, llena de procacidades, llena de descalificaciones, pero eso es una cosa. En lo retórico, Sí, como decía. sí, en el plano del discurso, en el plano de la retórica. Y otra cosa es una campaña donde las fuerzas políticas se enfrentan a balazos, donde hay atentados, donde se matan candidatos. O sea, tenemos que ver cómo han sido las elecciones colombianas, por ejemplo. Entonces, creo que hay que poner las cosas, creo que es mejor para el país poner las cosas, independientemente de que todo el mundo pueda tener posición, poner las cosas en su justo término. Y el justo término es que ha sido una campaña llena de insultos, pero básicamente llena de insultos. Gracias, Adrián. 1 minuto para cada uno, tenemos que irnos al corte y volvemos con más. Bueno, yo también creo que ha sido una campaña llena de insultos. Sin embargo, la violencia de los contenidos ha removido algunas cosas. Por ejemplo, el candidato Lazo, que estuvo el 14 de marzo en el Hospital Luis Bernaza, recibió un pliego de peticiones de los médicos y uno de ellos decía que se vayan todos los médicos extranjeros. O sea, ese tipo de actitudes que desde una candidatura se potencian también van a generar violencia a largo plazo, a mediano plazo, y remueven una capa de xenofobia que existe, que son, creo yo, otro tipo de actitudes violentas que están en la sociedad y tal vez en este cortito tiempo de campaña se han activado. Son cosas de las que no podemos perder de vista. Carlos. Bueno, yo quisiera agregar algo en la línea de Adrián, en el sentido de que los medios que tenemos a disposición nuestra ahora también contribuyen para generar una percepción de una violencia que quizás le miramos que es mayor a la que pudo existir en otros momentos, porque ahora precisamente gracias a las redes sociales casi cualquiera puede poner lo que opina, y eso hemos visto que se han viralizado muchas veces videos, opiniones, etcétera. Entonces tenemos mucho más acceso a lo que piensan los demás. Antes puede que hayan pensado y se hayan manifestado de esa manera muchas personas de formas no muy santas, podríamos decirlo así, pero esas expresiones quedaban limitadas en espacios reducidos con quienes ellos tenían un contacto directo, pero ahora estamos mirando prácticamente casi a cualquiera de sus manifestaciones que se vuelven públicas. Entonces eso también contribuye a tener una percepción diferente que la que teníamos antes con mucha menos información. Por el hecho de que hayamos tenido antes mucha menos información no necesariamente significa que no se daban opiniones o no se daban ciertos hechos que quizás siguen siendo los mismos ahora. Muy bien, volvemos en el segundo bloque con Café Polémico para abordar ya lo que significa el contenido de las propuestas que se han presentado durante esta campaña, cuáles han sido los elementos más destacados, cuáles los más controversiales y a qué nos enfrentamos pues los ecuatorianos que ya debieron haber tomado su decisión para este momento, la mayoría de ecuatorianos, y que lo harán saber en las urnas. Volvemos enseguida con más de Efecto Cafeína. Ya volvemos con Efecto Cafeína.